Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Y al tema de hoy voy a seguir hablando sobre lo que es el temor, el miedo, la confusión, la depresión, la frustración. Y empezamos la semana pasada, o hace ya varias semanas, en temas anteriores estábamos estudiando o estudiamos que el temor o el miedo nos paraliza, nos sacude y muchas veces nos deprime. Estudiamos que el temor maligno es controlado por seres al servicio de Satanás. Son identidades, demonios, que se enfocan en el área del miedo. Hoy vamos a estudiar otro lado de la palabra temor. Estudiamos sobre el temor malo, aquel que nos deprime, nos paraliza. Y hoy vamos a estudiar el otro lado del temor, porque hay un lado bueno del temor. Y vamos a mencionar varias enseñanzas respecto en esta misma línea de pensamiento. Si queremos entender el temor como una identidad o entidad, esa es la palabra, entidad o ser, debemos primero entender que hay diferentes vías en la que la palabra temor se puede definir y entender. La palabra temor en el contexto de respeto es algo completamente diferente cuando lo vemos dentro del significado de pánico, ansiedad, depresión y preocupación. Como por ejemplo, usted le teme a sus padres. Si usted le teme a sus padres, un temor bueno, pues usted los respeta, los valora, los atiende. El temor dentro del contexto de respeto es normal y beneficioso. Es beneficioso respetar a nuestros padres. Es beneficioso respetar a nuestros semejantes. Es beneficioso respetar a Dios, temerle a Dios. Es una emoción, el temor en referente al respeto, es una emoción dada por Dios al hombre. Dios en su sabiduría nos equipó con la habilidad de sentir temor. Sin temor no podríamos vivir. El significado normal de la palabra temor es respeto. Y ese respeto nos protege de involucrarnos en actividades que pueden ser peligrosas. Así que el temor es de mucha importancia. Es una de las emociones más importantes de la raza humana, dada por nuestro Creador. Les voy a poner ejemplo para que puedan entender esto que acabo de decir. Un niño aprende que si él pone su mano en el fuego, lo va a quemar. Entonces, después de esta experiencia, él en realidad no le teme al fuego, pero sí respeta el fuego. Y de la misma manera, los niños aprenden que cuando están jugando no pueden hacerlo en la carretera porque pueden ser atropellados. Esto es respetar el tráfico. Esto es un temor normal y saludable
porque nos mantiene alertas ante el peligro. Así que el temor es una herramienta necesaria para todo ser humano, ya que nos protege de peligros, nos hace prudentes antes las cosas que debemos evitar. ¿Están entendiendo esta área del temor? Es un temor que es de beneficio para nuestras vidas y también para la de los demás. Hay gente que dice que ellos no conocen el miedo, ellos no le temen a nadie. Bueno, si eso fuera cierto, entonces esa persona mentalmente tiene problemas y será una amenaza para él y para todos los demás, porque vivirá la vida sin miedo, sin temor. Entonces, específicamente, yo les quiero hablar de lo que es el temor a Dios. En la palabra de Dios se nos dice que debemos temer a Dios. Y si usted va ahí al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, usted aprenderá de que dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. O sea que aquí se nos está exhortando que debemos temer a Dios. Debemos servirle con integridad y en verdad. Esto significa que debemos acercarnos a Dios llenos de miedo, como un perro con el rabo entre las patas. Claro que no. Esto lo que significa es que debemos acercarnos a Dios con respeto. Él es todopoderoso, honorable y amoroso. Debemos respetarlo porque Él es Dios, el Creador, santo, justo y sublime. Él es el poder. Si Él deseara, solo con un chasquido de dedos puede destruir a toda la creación. Debemos respetarlo. Debemos sentir temor ante tanto poder, ante tanta santidad, ante tanta gloria. Cuando Josué dijo estas palabras, él no estaba declarando que debemos tenerle miedo a Dios, sino que lo respetemos, que lo amemos y que le sirvamos con un corazón genuino, verdadero. Entonces, este versículo aquí no tiene ninguna contradicción del que nos enseña Primera de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El texto de Josué y este texto, entre ellos no hay diferencia ninguna, no hay contradicción ninguna. El apóstol Juan está hablando aquí de un espíritu de temor, de ese espíritu que nos paraliza, del que nos da miedo. Josué está hablando del temor que nos hace respetar y servir a Dios.
Josué está hablando de un temor de respeto, de amor, de admiración, conociendo de que Dios tiene el poder de lidiar con nosotros severamente si nosotros fallamos en lidiar con Él de la manera correcta. Es inteligente temer a Dios porque estamos reconociendo su inteligencia, su poder, su sabiduría, su grandeza. Es todopoderoso. Así que ya con esta explicación creo que podemos entender que hay dos temores. Uno es normal, saludable y beneficioso. Es una emoción dada por Dios para ayudarnos a vivir a través de la vida. El otro se refiere a un miedo maligno, corrosivo y completamente dañino que Dios no nos ha dado. Más bien es alimentado por el autor del mal para dañar y para matar a la raza humana. El temor, el miedo, es una fuerza destructiva que está obrando alrededor del mundo. Miren, hermanos, piensen en esto. Las armas nucleares tienen el potencial de destruir a toda la raza humana. Sin embargo, es el temor quien Satanás utiliza diariamente. Piense en eso. El temor es una actual fuerza que destruye a miles de vidas alrededor del mundo. De hecho, cada minuto que pasa, una persona por miedo directa o indirectamente pierde la vida en este mundo. En el mundo cada año se suicidan casi 1 millón de personas. Esto realmente es una tragedia. Y lo hacen porque sienten miedo, depresión y frustración. La mente es la puerta por donde entra el miedo, la depresión y la frustración. Esto que está aquí debajo, ahí es por donde entra el miedo, la depresión, la frustración, a través de la mente. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo podemos cuidar nuestra mente. ¿Qué podemos hacer para que tengamos una mente sana, saludable, que piense equitativamente, con cordura, con buen juicio, que sepamos juzgar correctamente todas las cosas, que sepamos valorar las cosas de la manera adecuada? Porque si usted o yo somos cristianos, la Biblia dice que tenemos la mente de Jesucristo. Yo estuve hablando sobre la mente de Jesucristo en otro tema. Creo que le prediqué, lo titulé, el título del tema es Cristianos poseídos. No que los cristianos podemos ser poseídos. Los cristianos no pueden ser poseídos. Pero bueno, le puse ese título para que entendamos varios asuntos importantes de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo y en ese estudio usted va a entender por qué tenemos la mente de Jesucristo y cuál es el fruto de tener la mente de Jesucristo. Entonces, la mente nuestra es la puerta al espíritu del hombre.
Cuando la Biblia usa el término corazón, muchas veces dice, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los homicidios, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo a este órgano físico que tenemos en nuestro pecho que late. Cada ciertos minutos ahí está late. Sino se está refiriendo al espíritu y el alma del hombre. Lo que realmente nosotros no somos esto que se ve por fuera. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu y el alma son en realidad la persona. El cuerpo solo es la habitación donde vivimos. Pablo lo llama el tabernáculo donde vivimos. Entonces, la mente es la entrada o la puerta al espíritu. En otras palabras, aquí es donde Satanás planta sus pensamientos, en la mente. Hay quien dijo en cierto lugar, mente sana, cuerpo sano. Pero una mente llena de miedo, un cuerpo enfermo. El miedo enferma, el miedo paraliza, el miedo mata, el miedo envejece. Miren, hermanos, antes que usted cometa pecado, se concibe en la mente. Es muy fácil mirar a las circunstancias, los problemas, las dificultades, las situaciones que se presentan. Es muy fácil verlas y cuando se nos presentan nos atemorizamos y podemos fácilmente llenarnos de desesperanza y miedo. Es muy fácil caer bajo la presión de ya no puedo más, ¿para qué vivir? La vida es difícil y un montón de cosas más que la mente se inventa. Todos estos pensamientos desencadenan la depresión y nos llevan a un estado de desesperanza. Hay alguien que dijo en cierto lugar, cuando estés siendo oprimido, sacudido y presionado, ten suficiente fe para no hacer nada y estar firme. El diablo quiere que hagas algo para sacarte de tu lugar. Este pensamiento está poderoso. Este pensamiento tiene mucha revelación y mucho significado. Cuando yo leí este pensamiento, yo estuve pensando en esto y tiene mucha revelación. Porque la realidad es que el diablo viene a tentarnos y a presionarnos para sacarnos de nuestro lugar de fe. La mayoría de los creyentes, cuando están siendo sacudidos o presionados, toman decisiones equivocadas por la presión que están recibiendo. Jesús fue presionado en la tentación en el desierto y todo lo que hizo fue confiar en Dios. Y no tomó ninguna decisión mientras estaba atravesando las tentaciones directamente del diablo. Se mantuvo firme creyendo en la palabra de Dios. No tomó decisiones. Porque cuando nos están lanzando por todas las esquinas, es muy fácil
tomar decisiones y después arrepentirnos de haber tomado esas decisiones? Miren, en la actualidad, en esta era moderna que nos ha tocado vivir, lo primero que hacen los modernos creyentes es decir, la fe sin obras está muerta. Hay que hacer algo. Entonces cometen 1000 estupideces en nombre de la fe. Les doy un consejo. Cuando estés en la olla de presión, así decía un pastor mío hace un tiempo atrás, cuando estés en la olla de presión, no hagas nada, solo resiste en fe y confía en Dios. Y Él, Dios mismo, te sacará hacia adelante. Y después pondrá en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y te guiará a lo que debes hacer correctamente. Miren, hay que tener más fe para no hacer nada que para actuar y accionar. Hay que tener más fe para quedarte callado y no hablar que para explotar y decir 1000 barbaridades. Dice que aquel que puede refrenar su lengua, ya refrena también todo su cuerpo. O sea que hay que tener más fe para poder frenar la lengua, que no nos meta en problemas. Hay momentos de espera y hay momentos de acción. Hay momentos para la guerra y hay momentos para ver la salvación de Dios. En una ocasión, Dios le dijo a Israel a través del profeta: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Si esto nos está pasando, si estamos siendo oprimidos mentalmente, no es Dios quien lo está haciendo, sino nuestras mentes, porque no estamos propiamente establecidos en Cristo. Lo repito, si estamos atravesando por estas dificultades mentales, no es Dios quien lo está haciendo, sino nuestras propias mentes, porque no estamos establecidos en Jesucristo apropiadamente. Yo se los voy a enseñar. Cuando usted está apropiadamente establecido en Cristo, Dios guarda su mente y su corazón. Dios guarda su mente y su corazón cuando el creyente está correctamente establecido en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto que yo acabo de decir tiene poder y muchos no lo entienden. Yo se los estoy explicando a todos ustedes. Por favor, pongan atención. Esto lo enseña la Biblia. No es mi revelación, sino la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Y Pablo nos lo dio a nosotros, la iglesia. Filipenses 4:7 dice así. Este versículo está súper poderoso. Dice 4:7, la última parte que dice, bueno, vamos a leerlo completo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
Y aquí viene. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí está diciendo corazones, les enseñé que se refiere a la parte interna del hombre, el alma y espíritu. Y vuestras mentes, la parte física, nuestra mente. Pero si usted lee el final, dice en Cristo Jesús. Esto sucede solamente en Cristo Jesús. Dios lo va a hacer solamente en Cristo Jesús. Dios guardará vuestros corazones, alma y espíritu, y vuestros pensamientos, nuestra mente física, en Cristo Jesús. Dios lo hace en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente lo diría de esta manera: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras estemos viviendo para Cristo, tendremos una mente sana, estable, fuerte, saludable. La mayoría de la gente le entran un montón de enfermedades de la mente y llegan a viejo y se convierten en vegetales. Pierden la mente. Muchos, producto de los problemas, las preocupaciones, la depresión, se enferman de la mente. Y Dios protege nuestras mentes y nuestros corazones a través de Cristo Jesús. Dios lo hace, no somos nosotros quienes lo hacemos. Ni usted ni yo tenemos la habilidad y menos el poder de cuidar y proteger el corazón y la mente. Fíjense, nadie tiene el poder de cuidar y proteger su mente y corazón si Dios no lo está haciendo. Nadie tiene el poder de todas esas imaginaciones que vienen a la mente. Podemos esforzarnos, podemos decir fuera pensamiento y podemos repetir 1000 cosas. Pero solo Dios tiene la capacidad y el poder de cuidar nuestra mente y nuestros corazones. Y mis queridos hermanos, en este clima de miedo, de ya no puedo, ya no lucho más, prefiero morir, se acabó. En este clima, hay suficiente espacio. Es un terreno muy fértil para que la mente se imagine todo tipo de cosas que son producidas por el miedo. Le estoy hablando del miedo, el miedo que es originado por el diablo. Ese temor, ese miedo, eso es lo que le estoy hablando. Cuando el miedo se presenta, el futuro se ve negro, vacío, sin esperanza. Esto es un espíritu de un demonio. Lo repito, cuando el miedo se presenta, el futuro se ve negro, vacío, sin esperanza. Esto es producido por un espíritu de un demonio que se concentra en el área del temor. ¿Qué debemos hacer cuando estamos deprimidos o llenos de miedo? Filipenses 4:6 tiene la respuesta. Dice: por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracias. El Espíritu Santo nos está diciendo, no se preocupen por nada. En cambio, pidan a Dios lo que necesitan, cualquier cosa, material, física y espiritual. La oración es el remedio de la preocupación. Todo lo piden en el nombre de Jesús. Pidan con fe. Den gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Den gracias por eso. Al usted hacer esto, usted está demostrando que tiene fe. Al usted venir a Dios en el nombre de Jesús, usted está demostrando que es un hombre de fe. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer en respuesta? A proteger su corazón y su mente. Y a lo largo, hermanos, de mi vida cristiana, yo personalmente me he preocupado de 1000 cosas que en esos momentos me han robado la paz. Y toda la preocupación fue en vano. Dios siempre me sacaba hacia adelante. Y Dios es todopoderoso, logrando todo aquello que necesitamos en la vida, sea física, mental o espiritual. Dios es todopoderoso. Ninguna oración que usted le hace a Dios en el nombre de Jesús cae al suelo. Dios está en control de todo. Dios tiene control de todo. Dios conoce quién es usted. Dios tiene control de su vida. Dios no es un sordo. Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo entiende todo. Y mientras estemos en Cristo Jesús, tendremos toda la ayuda de Dios. Tendremos toda la ayuda del Espíritu Santo. Mi madre solía decir cuando yo era un niño, si tu mal no tiene cura, ¿por qué te preocupas? Y si tiene cura, ¿por qué te preocupas? Yo con este estudio o estas palabras de consolación y de ánimo que le estoy inyectando a mis queridos hermanos, no estoy enseñando a ser irresponsable. Estoy enseñando a no estar preocupados tan ansiosamente, que hay muchos que están tan ansiosos que se enferman de preocupación y caen en un hospital con problemas mentales. Hay gente que vive tan ansioso y preocupado que el rostro, sus expresiones le cambian. Los otros días estaba viendo una foto de un joven que está en la guerra de Ucrania. Y pusieron una foto de antes, de hace un año, y una foto de ahora. Y este joven, que solo tenía 25 años, aparenta hoy día como si fuera un hombre de 50 años. ¿Por qué? Porque la depresión, la angustia, el dolor hizo que envejeciera. Las preocupaciones, el dolor, la depresión, la ansiedad nos envejece y nos mata.
Claro que debemos ser responsables y preocuparnos por nuestras vidas en todas las áreas. Eso es normal, saludable y nos beneficia. El problema está cuando nos afecta nuestro juicio y nuestra salud mental. Ahí es cuando está el problema. Ahí es donde está el problema. Miren, yo recolecté varios pensamientos o frases de pensadores referente a esta área. Y una de ellas dice, preocuparse a veces no tiene mucho sentido. Es como quien camina con un paraguas abierto esperando que llueva. La catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación. Las preocupaciones se pierden con el tiempo. Otra frase. Las preocupaciones acaban por comerse unas a otras. Y al cabo de 10 años se da uno cuenta de que sigue viviendo. Hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer. ¿Entienden? Esto lo que nos está diciendo es, no te preocupes, no cojas lucha con la vida, no dejes que la vida te mate. Hay creyentes que viven tan deprimidos y con tantas preocupaciones y frustraciones en la vida que están vivos porque Dios es grande. Hay creyentes que viven constantemente deprimidos, están constantemente oprimidos, es como una nube y un peso que se posa sobre ellos. Y viven así todos los días, las 24 horas del día. Tienen unas ojeras grandísimas de preocupación, no pueden dormir, no pueden vivir. Muchas veces ellos dicen cosas así como, es mejor morir, ¿para qué seguir luchando? Y muchos toman la decisión de terminar con sus vidas. Ya no pueden seguir. Es mejor morir, dicen ellos. Nada de esto debe ser así, hermanos. Usted es un creyente, es un hijo de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. Hay promesas de Dios sobre su vida. Esto no debe ser así. Y yo le echo la culpa mayormente a la iglesia. Rectifico. Le echo la culpa mayormente a los líderes modernos. Ellos ya no estudian la Biblia, sino el libro del mundo moderno. Para ser más específico, la Biblia que ellos estudian es la Biblia llamada el sistema del mundo. La iglesia tiene la verdad en sus manos. En vez de estar enseñando estupideces, deberían estar enseñando lo que Cristo hizo por todos nosotros para liberarnos de toda esta basura que ha infestado a toda la raza humana. Y lo más catastrófico de todo esto, que están también infestando a la iglesia. Están hablando mucho de la corbata y de los zapatos que usan, mientras que deberían hablar más de la obra redentora del Calvario. En vez de edificar a la iglesia, la están destruyendo. Sí, estos ministros modernos, en vez de edificar a la iglesia, la están destruyendo de poco a poco con las estupideces que predican y enseñan. La vida es muy hermosa.
Viva cada día, determínese a vivir, sacúdase de tanta preocupación, ansiedad y depresión. Salga a caminar, mire al cielo, mire a los árboles, mire a las flores, respire profundo y viva la vida que Dios le ha dado a vivir con intensidad, creyendo siempre en Dios, el Padre, y en su Hijo Jesucristo. Y cuando hacemos esto, tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo recuerdo en una ocasión que caí enfermo de los ojos. Estuve por varios meses de hospital en hospital. Tenía miedo de quedar ciego. No tenía seguro médico. Las cuentas eran enormes. No estaba trabajando, no podía trabajar en esas condiciones. Y empezaron a venir pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener mi casa? Y mil cosas más que venían a mi mente. Eran pensamientos fugaces que me preocupaban, me afligían. Encima de la enfermedad, las preocupaciones de las cuentas, no estaba trabajando. Y para el colmo de las cosas, mi esposa también enfermó. La tuve que llevar a emergencia estando yo enfermo. El techo se me estaba cayendo encima. Caí en una ansiedad tremenda. Vino la depresión y no tenía fuerzas ni para orar. Estaba totalmente derrotado. Y un día en la mañana, mientras meditaba en todo esto, una luz vino a mi mente. Y dije en mis pensamientos, tengo un Dios grande y en Dios voy a confiar. Empecé a alabar a Dios en medio del dolor. Empecé a orar, a pedir sanidad, a declarar la palabra de Dios. Empecé a confiar en las promesas de Dios. De momento algo empezó a levantarse en mi interior. Mi fe en Cristo empezó a confiar en Dios. Y de momento vino la esperanza. Ya el cielo no se veía tan oscuro. Ya la fe estaba imponiéndose. Empecé a hacer lo que sabía hacer. Empecé a alabar a Dios y a orar a Dios, a rogarle a Dios, a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. Hermanos, en semana después, todo volvió a la normalidad. Me sentía feliz de haber pasado por esta tormenta, porque aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí fue a tener más misericordia y amor de aquellos que sufren y pasan por situaciones adversas en la vida. Aprendí a llorar cuando tengo que llorar y a reír cuando tengo que reír. Recordaba el versículo bíblico que dice Romanos 12:15, que dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En otras palabras, alégrese con los que están contentos por las bendiciones de los demás. Por las bendiciones de los demás.
También sinceramente debemos dolernos de aquellos que experimentan tribulaciones y penas. Y lo otro que aprendí fue que veía la vida más hermosa. Le daba gracias a Dios por lo que veían mis ojos, como las flores, el cielo, mis amigos y familiares. Yo me preocupaba que no iba a poder leer más la Biblia y libros de hombres de Dios. Ustedes ni se imaginan la cantidad de pensamientos de miedo que pasaban por mi mente. Estuve en una guerra horrible, una guerra de pensamientos. Y al final de todo esto, los doctores me dijeron que solo fue un virus como de una gripe en los ojos, que se iría con el tiempo. Y así fue. Y mi esposa se restableció inmediatamente. Solo era un virus estomacal, pero que la estaba matando. Hermanos, entiendan que Dios es más grande que cualquier problema y situación que se nos pueda presentar. Debemos confiar en Dios, tener fe en Dios y Cristo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Él es nuestro intercesor ante Dios, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros constantemente. Confíe en Cristo y la obra de la cruz. Él está construyéndonos a través de todas estas adversidades de la vida. John Owen escribió: las pruebas son la única piedra de toque de la fe. Piense en esto por unos minutos. Y en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y termino este estudio diciendo una frase de un pensador que dice: nada dura por siempre, ni siquiera tus problemas. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.